Oiga, señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Con los buenos días para ustedes, amables oyentes que se encuentran en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana, el equipo de Voces del Senado les cuenta los hechos que son noticia en el Legislativo. En los estudios nos encontramos Marixa Pardo Rojas y Mauricio Millán Correa. En la producción, Edgar Segura Romero. Con los buenos días, compañeros. Muy buenos días para ti, Marixa, y para todos nuestros amables oyentes. Y un cordial saludo a quienes en estos momentos se conectan con las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Y Mauricio, haciendo un sondeo por las noticias nacionales, acabo de enterarme por qué tenía como mucha perecita, pues hoy se celebra el Día Mundial de la Pereza. Sí, señores, así como lo escuchan, y es que esta tradición tuvo su origen en el municipio de Itagüí, en Antioquia, en 1985. Esta famosa celebración lo que busca es convocar a la comunidad para que haga un uso sano y positivo del tiempo libre y del ocio. Mauricio, ¿y qué va a hacer hoy para celebrar el Día de la Pereza? Marixa, pues creería que disfrutando con mi familia, salir al campo, visitar sitios culturales de interés, o qué rico un programa de ir al cine, hacer deporte, ir a comer. En fin, son muchas las actividades que se pueden hacer, pero en ningún momento quedarse uno acostado, empijamado, porque no me parece que eso esté bien. Precisamente el Día Mundial de la Pereza es para compartir en familia y salir de la cotidianidad de la vida diaria, del trabajo. Creería yo que ese sería un buen camino para disfrutar de este día. Pero bueno, Marixa y oyentes, hoy también es un día muy triste porque recordamos un 18 de agosto, un día como hoy, pero en 1989, en un atentado terrorista en el municipio de Soacha, Cundinamarca, murió Luis Carlos Galán Sarmiento. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente, Alexander López Maya, el secretario general, Gregorio El Hash Pacheco, y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. A continuación, nuestros titulares. Varios temas relacionados con la crisis del transporte aéreo en Colombia se debatieron en la plenaria del Senado con la presencia de la ministra de Transporte, director de la Aerocivil y la superintendente de Puertos y Transporte. Reforzar las cuencas hidrográficas del país para conservar el agua y proteger el medio ambiente es uno de los proyectos más ambiciosos del senador Carlos Felipe Mejía. Importante proyecto de ley radicó la senadora Paloma Valencia La Serna del Partido Centro Democrático para las mujeres cabezas de hogar. En instantes, más detalles. Un paquete de medidas para la salud radicó la bancada multipartidista del Congreso de la República para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Bancada del Partido Mira radicó varios proyectos, entre los que se destacan la generación de empleo en los municipios de Colombia y reducción del SOAT para conductores ejemplares. A continuación, más información. Bienvenidos a Voces del Senado. En casa se establecen normas,
límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Ante la difícil situación que viven los usuarios del servicio de transporte aéreo en Colombia, debido a los altos costos y el monopolio de las empresas de este tipo de transporte, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, citó a debate de control político en plenaria del Senado a la ministra del Transporte Ángela María Orozco Gómez, al director del Aerocivil Juan Carlos Salazar y la superintendente de Puertos y Transporte Carmen Ligia Valderrama Rojas. Así es, Mauricio, el senador Benedetti se refirió a las múltiples dificultades que debemos pasar como usuarios de este servicio de transporte aéreo en el país. Escuchemos al senador Benedetti. Este debate nace con base en una preocupación que yo tengo desde el 4 de diciembre del 2014. Esa preocupación consiste en que cada sector alguien lo regla y alguien lo supervisa. Y el sector donde se trata de proteger al usuario, quien dicta las reglas es la aeronáutica para esa época y quien vigila es la misma aeronáutica. Se ha avanzado, y digo hemos avanzado, porque como lo dije bien, desde el 2014 de diciembre estamos entonces preocupados qué pasa con el abuso de las aerolíneas a ese tipo de usuarios. Y para esa época nosotros encontramos, y a día de hoy, que en los últimos 5 años lo que se ha puesto de multas a las aerolíneas es el 1% de ganancia de la aerolínea que menos haya ganado en el año anterior, en el 2018. La ministra, con buen tiro, porque habíamos hablado enero, febrero, marzo sobre el tema y lo importante que sería que la Superintendencia de Transporte tuviera unas funciones como las de Superintendencia de Industria y Comercio para vigilar que no haya atropellos contra los usuarios de las aerolíneas, y así sucedió en el plan de desarrollo. En el artículo 110 pasaron las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio a la de Transporte, y ahí ya se hizo una oficina que es una delegatura para la protección de los usuarios del servicio de transporte aéreo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ya tenemos quien vigile las reglas, lo que hay que buscar, señor presidente, es que las reglas también sean en forma compensatoria y sancionatoria en favor de la persona que utilice entonces los servicios de las aerolíneas. Uno de ellos es el que tiene que ver con el compensatorio, porque actualmente es una burla. Yo ahora le voy a poner algunos ejemplos de lo que sucede. Y eso sí, señora ministra, que no sé dónde está la señora ministra, ¿a qué pena? Eso sí, señora ministra, espero que el señor de la náutica, que lo acabo de ver, al doctor Juan Carlos, usted ayude a que bajo su tutela, bajo la del señor director de la náutica civil, se empiecen a arreglar este tipo de compensatorios que ayuden a respaldar y, repito, a proteger al usuario de los abusos de las aerolíneas. El presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, en pleno debate y ante tantas quejas por parte de la comunidad y las denuncias de los senadores por estas anomalías en el transporte aéreo, anunció que se creará una comisión accidental que evite el abuso de las aerolíneas en el precio de los tiquetes aéreos. Igualmente, el congresista señaló que se tienen que generar las condiciones ideales para que lleguen nuevas empresas aéreas, con el fin de generar una sana competencia en el sector y así reducir las tarifas. La inquietud que tenemos los colombianos es el abuso de las empresas prestadoras del servicio aéreo en este país, donde atropellan a todos los colombianos. No puede ser posible que un tiquete en países vecinos o en cualquier parte del mundo tenga un valor normal, un valor que cualquier persona lo puede acceder a él. Aquí es imposible viajar, y sobre todo en fechas importantes o cuando hay cualquier tipo de restricción, aumentan los tiquetes de manera exorbitante. Yo creo que eso hay que acabarlo, hay que acabar con el monopolio, hay que buscar que vengan empresas distintas a las que están para que haya una competencia, así se puedan tener unos precios más asequibles al público colombiano y extranjero que desee tener el servicio. Creo que hay que puntualizar sobre eso, y para ello,
Como presidente del Senado de la República voy a crear una comisión accidental para hacerle seguimiento a este debate, para hacerle seguimiento al freno a esta crisis que ha generado las aerolíneas que operan hoy en Colombia. Eso va a dar un resultado importante en muy poco tiempo para todo nuestro país, que está esperando una respuesta del Senado de la República y una respuesta de parte del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Transporte. Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, respondió en la plenaria a los senadores sobre estas dificultades en el servicio de transporte aéreo y las constantes quejas de los usuarios y de las soluciones que se están realizando en el momento para mejorar la prestación del servicio aéreo en Colombia. En Voces del Senado, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Entonces, lo primero sería decir que cuando nosotros llegamos al ministerio encontramos obviamente una crítica enorme frente al tema de las quejas de los usuarios aéreos. En ese momento lo primero que hicimos, de hecho en mi primer debate en la plenaria de la Cámara, no aquí sino en la plenaria de la Cámara, fue precisamente por el tema de las tarifas aéreas. Quiero reiterar que lo que hicimos en ese momento, sin cambiar ninguna legislación, fue montar a todas las aerolíneas domésticas en la plataforma SIC Facilita. Esa plataforma permitía que más allá de la aeronáutica existiera ante las quejas permanentes de los usuarios un intermediario de la Super de Industria y Comercio tratando de llegar a un acuerdo y de definir esa posible queja. Eso fue lo primero que hicimos en octubre del 2018. Posteriormente, en esa hubo muchos planteamientos, sobre todo el planteamiento del senador Iván Agudelo, que le preocupaba el tema de que llevara la misma aeronáutica la regulación y la vigilancia de la regulación. Esa fue una conversación que tuvimos. Parte del escenario era que había que renovar la Superintendencia de Transporte para luego poder llegar a otorgarle a una entidad distinta a la entidad reguladora la vigilancia de los derechos del usuario. Tengo que decir que gracias a esa renovación y a una iniciativa parlamentaria dentro del debate del Plan Nacional de Desarrollo presentada por el senador Iván Agudelo, que llevamos la vigilancia y protección de los usuarios aéreos desde la Superintendencia de Transporte, desde la Aeronáutica Civil hasta la Superintendencia de Transporte. Ahí llegamos y además asumimos un compromiso, y el compromiso que asumimos fue precisamente montar unas mesas técnicas para trabajar en la discusión con todos los actores sobre los reglamentos aeronáuticos, el RAC 3 y el RAC 13, que son los que establecen las obligaciones de las aerolíneas con sus usuarios y también las sanciones, porque lo que hace la superintendencia fundamentalmente es vigilar el cumplimiento de la normativa que expide la aeronáutica como autoridad competente para eso. También esas mesas técnicas se han empezado a desarrollar, pero quiero decir que en la transición, ya después de haber pasado y estamos en la fase de transición en que la vigilancia y la protección de los usuarios pasara de la aeronáutica a la CIP, a la Superintendencia de Transporte, lo que hemos avanzado por un lado es en todo un ejercicio de planear la transición, en tener presencia regional. Tenemos presencia de la Super y su delegatura de protección al usuario, tanto en las oficinas territoriales del Ministerio de Transporte como en las casas del consumidor en las distintas ciudades donde existen. La senadora María del Rosario Guerra de la Espriella, del Partido Centro Democrático, se refirió al crecimiento que ha presentado el sector aéreo en el país al liberar las tarifas desde el año 2007, pero igualmente indicó que el aeropuerto El Dorado de Bogotá concentró todas las operaciones a nivel nacional con el 47%, por lo que en la actualidad este aeropuerto se quedó pequeño. Otra de las barreras que la senadora criticó en la plenaria del Senado en el tema aeronáutico es la falta de controladores y operadores aéreos en Colombia y el monopolio de algunas empresas aéreas en varias regiones del país. Desde el año 2007, cuando se liberó la tarifa, se eliminó el piso, este sector ha crecido el 9.2%. Ningún otro sector de la economía, ni siquiera la economía ha tenido ese crecimiento. Y eso se dio con una barrera. Por ejemplo, el aeropuerto El Dorado concentra el 47% del mercado aéreo y el 10% lo ha tenido de retraso. Al tener el aeropuerto El Dorado ese retraso, automáticamente las demás rutas que se conectan también se ven afectadas. Entonces ahí hay una primera barrera, ministra y señor director de la aeronáutica, que es cómo vamos a descongestionar el aeropuerto El Dorado. Gracias al gobierno del presidente Uribe que se hizo la ampliación del aeropuerto, que quedó chiquito, sí, pero tenemos que seguir
seguir ampliando y tenemos que seguir trabajando, pero ese aeropuerto que dio un salto tiene hoy esa gran barrera y es la restricción de la segunda pista y del aeropuerto alterno. La segunda barrera que yo veo es la barrera de controladores y el número de personas que no se ha ajustado conforme al crecimiento del sector. El año pasado aquí apoyamos la aeronáutica civil en el mejoramiento de su estructura y salarial. Ese es uno de los temas que veo como un segundo reto, una segunda barrera. El tercero, lo dijeron aquí algunos compañeros, muchos aeropuertos, entre ellos el aeropuerto de Corozal, que es el que atiende al departamento de Sucre, no tienen sino un operador, en este caso Avianca. Aquí lo hablaban para Pasto, se hablaba para Popayán y para otras rutas. ¿Qué pasa? Eso hace que no haya competencia y que por tanto las tarifas de los tiquetes terminen siendo altas. Entonces hay que incentivar a que nuevos operadores lleguen a este tipo de ciudades que son aeropuertos de ciudades intermedias con un potencial de desarrollo importante. Voces del Senado. Y continuando con la información en Voces del Senado, les contamos que proteger las cuencas hidrográficas del país y concientizar a los colombianos de la importancia de preservar el medio ambiente y los yacimientos del agua con la ley del árbol es la propuesta del senador Carlos Felipe Mejía del Partido Centro Democrático, para de esta forma evitar que se siga deforestando como ha venido sucediendo hasta hoy. En Voces del Senado, el senador Carlos Felipe Mejía nos habla de esta iniciativa. Bueno, pues yo estoy concentrado en sacar adelante un proyecto de ley que, entre otras cosas, presenté con el senador Londoño, que es un proyecto muy ambicioso, que tiene muy buena acogida, que ya digamos que tiene no tiene sino un solo debate en la Comisión Quinta, pero ya es famoso en el país, salen artículos, se llama la ley del árbol. Nosotros con ese proyecto de ley vamos a terminar dando las suficientes herramientas al país para que reforestemos buena parte de las cuencas hidrográficas. No hay derecho que un país que hace unos años era el segundo productor de agua, hoy estamos por allá como en el sexto o séptimo puesto, pues tenga las dificultades que tienen los veranos cuando buena parte de los municipios se quedan sin agua. Lo que nos ha faltado es conciencia ambiental para reforestar nuestras cuencas. Bueno, este proyecto de ley lo que va a terminar haciendo es que vamos a terminar sembrando entre todos los colombianos, yo no sé, al principio unos 12 millones de árboles, pero seguramente después de 5 años de ejecución del proyecto vamos a estar sembrando 30 millones de árboles entre todos los colombianos, pero generando conciencia ambiental. Es un proyecto muy ambicioso en el que yo estoy concentrado y bueno, necesitamos que se vuelva ley de la República, tiene todo el apoyo del Congreso, de los congresistas y yo creo que va a ser un proyecto muy importante desde el punto de vista ambiental. Señor presidente, buenas tardes, honorables senadores. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. El 30% de los hogares colombianos tienen como cabeza de hogar a una mujer y en muchas ocasiones las mismas no tienen empleos formales con ingresos mínimos. Además, no tienen con quién dejar a sus hijos. Ante este panorama, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático presentó un proyecto de ley que pretende mejorar las condiciones de las mujeres en el país. En Voces del Senado, la senadora Paloma Valencia Lacerna. Este es un proyecto de ley que estamos radicando con senadoras mujeres de varias bancadas del Congreso de la República y que básicamente está generando unas nuevas iniciativas para las mujeres colombianas. El primer acápite se trata de las madres cabeza de familia. El 30% de los hogares en Colombia está conformado por madres cabeza de familia y es una cifra que ha venido creciendo en el país. Son en su mayoría mujeres que no tienen empleo formal, que ganan menos de un salario mínimo y que tienen las enormes dificultades de no poder encontrar un empleo porque no tienen quien les cuide los niños y lo que ganan ni siquiera les alcanza para cuidar a sus niños. Lo que
estamos proponiendo aquí es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar oferte de manera permanente el cuidado de los niños para que las mujeres puedan trabajar en cualquier jornada que ellas tengan, incluyendo los periodos de desplazamiento hasta sus casas, y que el Estado les ayude a cuidar los niños. Lo segundo son los programas de crédito, de formación y de prelación en los proyectos del Estado para que se puedan vincular en los programas estatales cuando la familia se encuentre en estado de vulnerabilidad. El segundo acápite es el siguiente: los derechos de los niños tienen prelación sobre todos los demás derechos. Eso en la práctica debiera significar que las familias que por su condición de pobreza, por su condición de vulnerabilidad, pudieran terminar generándole dificultades a esos niños, tienen que ser atendidas prioritariamente por el Estado. Es decir, una familia que se detecte que ya tiene, por ejemplo, problemas de violencia intrafamiliar, de desnutrición, de bajo rendimiento escolar, debe ser atendida prioritariamente por el Estado con los programas, incluyendo cursos de habilidades parentales, incluyendo condiciones para los subsidios para garantizar que los derechos de los niños no se violenten. Esto significa que el bienestar familiar se constituya como una puerta de entrada a todos los programas estatales para evitar que los niños puedan terminar con sus derechos vulnerados. En esto viene la creación de un gran sistema de información, donde así como hoy le hacemos seguimiento a las vacunas de los niños, podamos hacerle seguimiento a las familias en términos de la violencia intrafamiliar, en términos de la talla, el peso, el rendimiento académico de los niños, que nos permitan generar alertas tempranas para detectar que ningún niño se le violen sus derechos en Colombia. Y el tercer acápite que nos parece fundamental es el tema de las mujeres que tienen cuotas de alimento. Generamos la idea de un crédito de libranza. Cuando se genera la obligación de pagar alimentos, sea por una conciliación o por un juez, usted queda con un crédito de libranza, y cada vez que usted tenga un trabajo formal, así como se le descuenta la salud o el crédito de libranza, se le va a descontar las cuotas de alimentos para evitar que las mujeres tengan que pelear cada mes para que les paguen lo que les corresponde a los alimentos de los niños. Voces del Senado. La bancada multipartidista, de la cual hacen parte senadores y representantes de los partidos Colombia Justa Libres, Partido Conservador, Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde y Partido de la FARC, radicaron 6 proyectos de ley que consisten en atender las principales necesidades de salud de los colombianos: lactancia materna, crear entornos alimentarios saludables, generar la prevención del consumo de alimentos no saludables, mejorar los entornos escolares, la regulación de alimentos transgénicos y consolidar campañas de prevención del consumo del tabaco son los objetivos de estas iniciativas. En Voces del Senado, John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres, nos entrega más detalles sobre estas iniciativas. Creo que es necesario unir esfuerzos para modernizar y actualizar el sistema de salud en Colombia. Recuerden ustedes que nosotros venimos dando una serie de medidas que ya nos queda muy complicado sostener. Después de la Ley 100, cuando la Ley 100 sale, año 92, año 93, la salud en Colombia era un servicio esencial. En el año 2015 pasamos de servicio esencial a un derecho fundamental, pero el modelo no se ha actualizado completamente. Por eso tenemos cantidad de tutelas en el sistema de salud, y todas estas medidas lo que hacen es anunciar realmente la modernización y actualización alrededor de lo más importante en el sistema de salud, que es la garantía de vida, y que los niños, que son la población más vulnerable, tengan acceso al disfrute de ese derecho fundamental. Iniciamos por indicar que hemos considerado el concepto no solamente más allá de la alimentación, el tema de la misión, no necesariamente alimentarse es igual a nutrirse, y la parte cognitiva y el desarrollo del ser humano está directamente relacionado con elementos nutricionales. Si hay nutrición, habrá posibilidad del desarrollo intelectual, del desarrollo de la sociedad, a partir obviamente del acompañamiento a la niñez. Y quiero concluir, porque ese va a ser un enfoque muy fuerte, el tema nutricional, de un verdadero sistema de nutrición en Colombia, y en eso con Juan Luis nos hemos estado conversando, reuniones con el Ministerio de Salud, precisamente para ofrecerle a Colombia un proyecto de ley que resuelve el tema del sistema de nutrición, y que sea disponible para los niños, independiente de su estrato, independiente de su lugar de hábitat, sea en las zonas urbanas o sea en las zonas rurales. Y creo que ese tema de trabajar por los conceptos de nutrición son fundamentales. Y por último, todas las entidades que de alguna manera tienen cierto lucro a través de sus productos, pero que de alguna manera afectan la salud de los colombianos, deben de retribuir a través de impuestos saludables la posibilidad de recuperar la población colombiana que se afecta por dichos productos. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión.
Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. La bancada del partido Mira, integrada por las senadoras Aide Lizarazo Cubillos, Ana Paola Agudelo García, la representante a la Cámara por Bogotá, Irma Luz Herrera, y el senador Carlos Eduardo Guevara, radicaron en la Secretaría del Senado más de 10 proyectos de ley enfocados en la generación de empleo, la formalización laboral y el emprendimiento. Voces del Senado, la senadora Aide Lizarazo nos trae más detalles sobre algunas de estas iniciativas. Siempre pensando el partido Mira en el bolsillo de los colombianos, en poder fomentar el empleo, dar garantías en la empleabilidad, y por eso tenemos un proyecto que busca la generación de empleo en los municipios del país. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron varias líneas, varios incentivos que se le dan a ciertas regiones del país para la generación de empleo. Entonces queremos llevar esta oferta pública nacional a los territorios a través de las vitrinas de empleo, para que conozcan nuestros jóvenes, las mujeres, todos cuáles son esos beneficios que hay contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, y así acercarlos, y que además nuestros gobernantes locales, los alcaldes, pues conozcan también de los beneficios tributarios que desde el orden nacional se pueden generar en los territorios. Igualmente, en el tema del SOA, pues tenemos hoy esa noticia también, que hemos radicado el proyecto que busca disminuir los costos del SOA, pero premiando a aquellos conductores que han tenido un buen comportamiento y no han afectado esta póliza. Un descuento que va hasta el 10% en la medida en que este conductor, ya sea de moto, ya sea de vehículo, de cualquier automotor, demuestre que en el año inmediatamente anterior no afectó su SOA, su póliza de seguro. En el tema de las incapacidades, pues hemos detectado diferentes fraudes que se generan a nivel nacional, y es que hacen uso de esos 3 días que se les da de incapacidad y que finalmente pues lo asume es el empleador. Ahorita queremos contrarrestar pues esta situación, y lo que queremos llevar es que desde el primer día de la incapacidad sea la misma EPS la que lleve la responsabilidad de estas incapacidades del pago mismo. Entonces, de esta forma le aportamos también a esa buena cultura de todos los ciudadanos para hacer buen uso del sistema de salud. Finalizamos la emisión del día de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, sugerencia o inquietud sobre los temas legislativos, no duden en escribirnos al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marixa Pardo Rojas, producción de Edgar Ricardo Segura Romero, y en el trabajo periodístico Mauricio Millán Correa y Luz Elena Salgado Muñoz. Les deseo un feliz domingo, y no se olviden, amables oyentes, de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Donde comparte la cumbia, bailando. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.